Como ven en su pantalla, mis queridos hermanos, el tema que vamos a estudiar lleva por nombre la gran controversia. La gran controversia. ¿Cómo surgió o cómo empezó o por qué empezó la gran controversia? Quiero poner un versículo para que notemos por introducción lo que vamos a estudiar. El libro de Isaías, capítulo 42, 21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esto es lo que Dios ha hecho: magnificar su ley y engrandecerla por amor a su justicia. Dios es un Dios justo. Nosotros, como seres humanos, hijos de Dios, tenemos que ser justos igual que nuestro Padre. Y por ende, que por amor a la justicia de Dios en nosotros, tenemos que magnificar la ley de Dios y engrandecerla. Le leo esta nota que dice lo siguiente: la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debiera aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el que estudiante de la Biblia, el que ama al Señor y estudia su palabra, debiera adquirir el conocimiento de su gran tema central. ¿Cuál es ese tema central? Del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia. ¿Cómo comenzó la gran controversia? Y la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia de la profecía, hasta la gran culminación. Debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso, cada acto de su vida revela uno a otro de esos dos motivos antagónicos. Y cómo consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda o de la controversia se va a encontrar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos entender y comprender estas cosas. ¿Cuál es el tema, el gran tema central al estudiar la palabra? Ese es el plan de salvación, la salvación de los seres humanos. El propósito original hacia el mundo, cómo salvarnos nosotros. Debemos de saber cómo comenzó la gran controversia. Si nosotros sabemos cómo comenzó la gran controversia, podemos hacer los planes para nosotros vencer en esta gran controversia. El libro de Apocalipsis nos enseña cómo se originó esta controversia. El capítulo 12, el versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, o Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón Satanás, y luchaba Satanás y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está la gran controversia. ¿Cómo comenzó? Sabemos que Satanás no tiene poder para crear ángeles. ¿Cómo Satanás obtuvo ángeles? Esto es una buena pregunta. El versículo 9, como ustedes ven en su pantalla, dice que Satanás engaña al mundo entero. Si Satanás engaña al mundo entero para que sean seguidores de él, de la misma manera podemos analizar que Satanás engañó a ángeles para que lo siguieran a él. ¿Cómo? ¿Y qué hizo Satanás para engañar a los ángeles? Segunda de Pedro nos da una idea cómo sucedió esto o qué fue lo que hizo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, me voy a detener ahí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el engaño que hizo Satanás fue hacer que los ángeles santos de Dios pecaran contra Dios. Ese es el inicio de la gran controversia. Satanás hizo a los ángeles pecar contra Dios. Nosotros sabemos, según Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, que pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es el principio de la gran controversia: quebrantar la ley de Dios, pecar contra Dios. Por eso es que así como comenzó en el cielo, vemos que ese ataque a la ley de Dios, Satanás lo introdujo aquí en la tierra. Por eso es que nosotros estamos envueltos en lo que es la gran controversia. Nos dice esta nota: terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán esos poderes que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, eso está en Apocalipsis 13:16, se conformen a la costumbre de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Tenemos que tomar una decisión en esta gran controversia. Vemos que el mundo se dividirá en dos grupos: los que cumplen con la ley de los hombres y los que aman y guardan y cumplen la ley de Dios. Esa es la gran controversia. Noten que un lado, los que van a imponer leyes humanas, van a obligar a los otros a que acepten esas leyes y se le quitarán los beneficios de este mundo. Ahí es donde se probará la fe de los seres humanos. Pero noten que también dice que si algunas de la parte de Dios, Dios dice que el que acepte estos mandamientos, estas leyes humanas, recibirán la ira de Dios. Es mejor, como le he dicho anteriormente, es mucho mejor ser perseguido por los seres humanos y no ser perseguido por Dios. El siguiente párrafo dice: dilucidado así el asunto, o resuelto así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Acepta el signo o la señal de sumisión al poder al cual prefirió obedecer, en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Esa es la amonestación de Dios desde el cielo en su palabra. Si usted pisotea la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, usted va a recibir la marca de la bestia. Colosenses 3:6 dice: cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, la ira de Dios viene por desobedecer la ley de Dios. Si alguno pisotea la ley de Dios para observar una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. ¿Dónde se habla de la marca de la bestia? Sabemos que el sello de Dios, en la palabra de Dios, se encuentra en su ley. La ley tiene que ser sellada en sus hijos. Dejemos que ellos mismos digan qué es su marca.
Usted puede detener el video cuando lo reciba y leerlo. Este cardenal, el cardenal Gibbons, dice lo siguiente, que el domingo es la marca de nuestra autoridad. Eso está registrado en la historia. Eso está registrado en la historia. Dice el segundo párrafo. Puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras recalcan la observancia religiosa del sábado. Dicen ellos, un día que nos santificamos. Esa es la marca cuando sea impuesta por obligación. Leemos esta nota. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con la misma tentación con la que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, las trampas y tentaciones de Satanás aumentaron con más frecuencia y con más poder. Eso era cuando iban a entrar ellos a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Seguimos leyendo. Dice, tenderá lazo para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. O sea, que ahora que está mucho más cerca nuestra redención para nosotros ir al cielo, Satanás aumentará sus esfuerzos, sus tentaciones, sus maldades sobre los que guardan los mandamientos de Dios. Empleará hasta lo sumo sus poderes para entrampar almas y hacer caer, muy interesante esa palabra, y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Satanás ha resuelto destruir por sus tentaciones y contaminar por la licencia las almas de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores de las facultades superiores de su ser. A los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de la satisfacción carnal de las pasiones más bajas, no apunta especialmente a los blancos menos importantes, sino que se vale de sus engaños mediante personas a quienes puede alistar como agentes suyos para inducir a los hombres a permitirse libertades que la ley de Dios condena. Mucho que decir en esto. Satanás utiliza a hombres que están en buenas posiciones para hacer caer a los seres humanos, dándole libertad para que pisoteen y hacer cosas que la ley de Dios condena. Sigue diciendo la cita, sabiendo que quien transgrede en un punto es culpable de todos, y él, o sea, Satanás, domina así todo el ser, ataca a quienes ocupan puestos de responsabilidad, a los que enseñan lo exigido por la ley de Dios, aquellos que cuya boca rebosan los argumentos para vindicar dicha ley, y dirigiendo contra ellos sus poderes infernales, pone sus agentes a trabajar para hacer caer a esos hombres en los puntos débiles de su carácter. La ruina abarca la mente, el alma y el cuerpo. Si se trata de quién fue mensajero de la justicia, poseedor de mucha luz, o si el Señor lo usó como obrero especial en la causa de la verdad, entonces, ¿cuán grande es el triunfo de Satanás? ¿Cómo se regocija él? ¿Cuánto deshonor para Dios? El que esté firme, mire que no caiga, porque es una gran deshonra para Dios y es un triunfo para Satanás. Lo que enseñamos, que la ley de Dios sigue vigente y que hay que enseñar lo que exige la ley de Dios, seremos atacados mucho más por Satanás que aquellos que no le enseñen. Esta otra cita dice lo siguiente: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita.
hago una pausa, abro un paréntesis. Satanás va a hacer que los hombres quebranten la ley de Dios utilizando los elementos de la naturaleza. Escuchen eso muy bien, porque eso es lo que se está llevando a cabo ahora. Dice, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y empleará todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado, su protector de sobre los que se rebelan contra su ley. Y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones y los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura, y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia, como la que está viviendo hoy. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Hay una combinación de las cosas que utilizará Satanás para engañar a los seres humanos, para que así quebranten el pacto eterno, o sea, quebranten la ley de Dios y continúe la gran controversia. En esto que acabamos de leer, vemos que Satanás utilizará lo que hoy en día se llama el cambio climático y también las pestes, como la pandemia 1.9. Escuchen esta noticia para que ustedes vean a ver si esto es así o no. Esto es una noticia vieja que le presenté hace un tiempo en un tema anteriormente. Dice el título, el Papa Francisco dice, la pandemia nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vida. La pandemia. Un año de jubileo, dice en rojo, a jubilee year is also a time to rest. Un año de jubileo es un tiempo para descansar, dijo Francis. Recordó que Dios apartó el Sabbat para que la tierra y sus habitantes pudieran descansar y renovarse. Abro un paréntesis allí. El Sabbat. ¿Cuál es el Sabbat que se refiere a él? Los jesuitas hablan de una forma muy sutil y nosotros tenemos que aprender a leer entre las líneas, entre líneas. Él dice el Sabbat. Para Dios y para los verdaderos hijos de Dios, el Sabbat es muy diferente al Sabbat que quiere instituir el Papa Francisco. El Sabbat, esa palabra lo que significa es reposo. Y reposó Dios el séptimo día. Y el séptimo día de reposo para Dios y para nosotros es el sábado. No es el Sabbat del primer día de la semana, que es domingo. Dijo Francis, recordó que Dios apartó el Sabbat para que la tierra y sus habitantes pudieran descansar y renovar. Hizo un llamamiento a todas las naciones. Hizo un llamamiento a todas las naciones para que adopten objetivos nacionales más ambiciosos para reducir las emisiones. Muy importante esa palabra, las emisiones. En preparación de la importante cumbre del clima del COP26, esta noticia se la presenté
para septiembre, cuando se llevó a cabo la primera reunión. Recuerden que fueron 3, en septiembre, en octubre y en noviembre. La última de la cumbre del clima, el COP26, fue en noviembre, que se celebró en Glasgow, en Escocia, en noviembre del 2021. Le pongo esta noticia para que ustedes vean cómo y qué dicen ellos. Dice él que la pandemia del COVID-19 nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vida. Hablando también, incluyendo ahí, que por causa de los encierros por la pandemia, hubo una mengue de contaminación, o sea, se redujo la contaminación de emisiones, porque no hubo tanto trabajo, no se utilizaron tanto los carros y otras cosas o vehículos que contaminan el medio ambiente. Esta noticia dice: ¿por qué hubo menos rayos durante los bloqueos de la pandemia? 1.9. ¿Por qué hubo menos rayos? Escuchen esta palabra, rayos o lightning, como está en el título en inglés, en los bloqueos del COVID. Dice lo siguiente. La otra que les subrayé en su pantalla, como ustedes pueden ver, dice: las disminuciones coincidieron. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Coincidieron con qué? Pónganse a pensar en eso. ¿Por qué hubo menos rayos durante los bloqueos del COVID? Esta otra dice, del Millennium, dice: escenas retrospectiva. Los bloqueos de la pandemia causaron una disminución de rayos durante la primavera del 2020 porque se quemaron menos combustibles fósiles, lo que redujo las emisiones, lo que leímos en la noticia donde habló Francisco, lo que redujo las emisiones de aerosoles que causan los fenómenos meteorológicos. Ustedes ven cómo ellos combinan las cosas. Y leímos en la cita anterior que Satanás utilizará el medio ambiente y la peste para hacer que todos quebranten la ley de Dios. Vemos que Francisco decía en la noticia que la pandemia nos ha dado nuevas formas de vida. Y en esta dice, esta noticia, escena retrospectiva. Los bloqueos de la pandemia causaron una disminución de rayos durante la primavera del 2020. Acuérdense, esta noticia que yo la estoy leyendo salió en enero 9 de 2022. Y ahora surge a la luz esto que le estoy leyendo en enero 9 del 2022. Ellos dicen: los bloqueos del COVID causaron una disminución de rayos durante la primavera del 2020 porque se quemaron menos combustibles fósiles, lo que redujo las emisiones de aerosoles que causan el fenómeno meteorológico. Y están diciendo en pocas palabras, la contaminación es lo que está haciendo que el cambio, que surja un cambio en el clima, lo que ellos llaman cambio climático o climate change. ¿Qué sucederá? Escuchen bien esto. Comparando esta noticia de los rayos, miren esta cita, dice lo siguiente: más tarde, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo. Ellos dicen que hay que amonestar a los que violan el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fuese que trajesen alguna gran calamidad sobre sí mismo y sobre sus vecinos. En pocas palabras, eso ya sucedió en la historia y va a suceder otra vez. Hay que amonestar, según ellos, a los que violan el domingo y hay que inducirlo a que vengan a la iglesia el domingo a rezar para que no trajesen alguna gran calamidad sobre sí mismo y sobre sus vecinos. O sea que según ellos, hay que guardar el domingo
y ir a la iglesia en domingo a rezar, como dicen ellos, para que no vengan calamidades. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas, escuchen bien, por el rayo mientras trabajaban en el domingo, en el día domingo. Comparando esto con lo que leímos en la noticia acerca de los rayos. Algunas personas habían sido muertas por el rayo, los lightnings, mientras trabajaban en el día domingo. Como que queriendo dar a entender, decían ellos en aquel entonces, por estar trabajando los domingos, Dios le mandó rayos y por eso murieron esas personas. Hay que dejar, según lo que ellos van a decir, dijeron en aquel entonces y lo van a volver a repetir, hay que dejar de trabajar los domingos para que no sean castigados. Dice, este día, debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlo despreciar ese día. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese respuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en el porvenir, o sea, ahora para el tiempo de nosotros, para honra, de la cristiandad. Esto es lo que se viene planeando desde aquel entonces hasta el tiempo de nosotros. Dice lo siguiente: como los decretos de los concilios resultarán insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puesto en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. Como los decretos de los concilios resultaron insuficientes, o sea, la iglesia no tuvo el poder en aquel entonces. Entonces, ¿qué? La iglesia instó a las autoridades civiles y hubo una unión de iglesia y Estado. Y para que así se promulgara un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. Ustedes están viendo esto, lo que estamos viviendo nosotros con la pandemia. Se planea esta pandemia, se le trae terror al pueblo, se le obliga al pueblo a hacer ciertas cosas y poco a poco lo va a llevar a abstenerse de trabajar los domingos. Eso es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora. Recuerden que decía la cita anterior y la noticia anterior, que porque no se trabajó mucho, no se hizo muchas emisiones fósiles, mucha contaminación, hubieron menos rayos. Leamos Apocalipsis 13. Dice Apocalipsis 13, los versículos 13 al 17. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. También hace grandes señales, hace descender fuego del cielo. Estas son las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos
que a todos, perdón, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nosotros vimos anteriormente cuál es la marca. Cuando usted recibe este video, usted puede ir atrás y ver cómo dicen ellos o qué dicen ellos, cuál es su marca. Pero noten algo interesante aquí. Dice el versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Leímos anteriormente que Satanás utilizará el medio ambiente y la pandemia para hacer que todos quebranten la ley de Dios y así siga esta gran controversia. Vimos en la noticia que por no trabajarse tanto durante los encierros de la pandemia, no hubo mucha contaminación y hubo menos rayos. Esta palabra aquí en Apocalipsis 13, y hacía descender fuego del cielo. En la concordancia, cuando usted busca en la concordancia Strong, esta palabra se usa para fuego, el fuego. Cuando usted ve en su pantalla lo que está subrayado allí, fuego, y también es el calor del sol, y la palabra lightnings, o sea, rayos. Cuando usted lee Apocalipsis 13 que dice, y hacía descender fuego del cielo, también no quiere dejar dicho, y hacía descender rayos del cielo. Como dice esta otra noticia, los rayos podrían provocar más incendios en California a medida que el mundo se calienta. Mientras más contaminación hay, el mundo se calienta más y van a haber más rayos, más lightnings. Eso es lo que está sucediendo en el medio ambiente. Satanás utilizará el medio ambiente y ejercerá todo su poder en cuanto Dios se lo permita. Miren qué es bueno es Dios, que nos deja ver todo lo que Satanás está haciendo para que así nuestra fe crezca más y podamos estar más agradecidos de Dios y seamos más fieles a Dios y amemos a Dios por sobre todas las cosas. Le leo esta noticia un poquito diferente, pero para que ustedes vean cómo están las cosas. La Corte Suprema bloquea el mandato de vacunas y pruebas a nivel nacional para las grandes empresas. Todos dirán, wow, qué bueno. No nos vamos a tener que poner la inoculación. ¿Qué hay detrás de esto? Le explico. El gobierno de los Estados Unidos, y creo que todos los gobiernos están así, tienen tres ramas. Tienen tres ramas. La Corte Suprema se viene a decir que es la número 3 o la tercera. Es la tercera o la número 3. Aquí le dan a entender esta noticia o lo que sucedió. ¿Cuánto poder tiene la Corte Suprema? Anteriormente, el presidente actual, Joe Biden, hizo o trató de hacer que todos en Estados Unidos sean inoculados. Esa fue la orden que él dio. Si el presidente tuviera todo el poder de la nación, eso hubiese sido una realidad. Todos hubiesen sido o fueran inoculados. Pero la Corte Suprema tomó el voto de que no sea así. Porque la Constitución dice que nadie puede ser obligado. Pero ¿qué hay detrás de esto? Es lo que quiero que entendamos. La noticia sigue, eso fue CNN, The New York Times. La Corte Suprema bloqueó el mandato de virus, bloqueó el mandato de Biden de la vacuna mandatoria para las grandes empresas, pero los jueces permitieron un requisito de vacunación para los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben dinero federal.
Todas las instituciones que reciban dinero federal o ayuda, especialmente los que trabajan en la salud, recibirán mandatoriamente o obligatoriamente, por obligación, las vacunas, excepto las empresas privadas no las recibirán, no será mandatorio. Una puerta o ventana abierta. Esta es de la CNBC. La Corte Suprema bloquea el mandato de la vacunación Biden para las empresas. Permite regla del trabajador de la salud. Esta de Fox dice, la Corte Suprema bloquea el mandato de vacunas de Biden a la OSHA. Permite la regla para los trabajadores de salud. ¿Qué podemos notar aquí? La Corte Suprema dice que va y que no va, qué se debe de hacer y qué no se puede hacer. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es, de la Corte Suprema, como ustedes ven en su pantalla, John Roberts, Clarence Thomas, Steve Breyer, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, no le puse el nombre del que está allí, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, perdón. Si usted cuenta allí, el primero, John o Juan, dice que es católico. Clarence Thomas dice que es católico. Stephen Breyer dice que es judío. Samuel Alito Jr. dice que es católico. Sonia Sotomayor dice que es católica. Elena Kagan dice que es judía. Brett Kavanaugh dice que es católico. Amy Coney dice que es católica. Si usted saca la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 8, son 9, pero 6 de 8 son católicos y hay 2 judíos. Entonces, Neil Courage se crió en el catolicismo, pero dice que episcopal, pero nosotros sabemos que es lo mismo. Viene siendo de los 9, 7 serían católicos y 2 serían judíos. O sea, no hay ningún protestante en la Corte Suprema. Así como ellos tuvieron ese poder para tomar esta decisión de no permitir la inoculación. Recordemos que va a utilizar Satanás las pestes y el cambio climático para hacer que todos violen o quebranten la ley de Dios. Pero Neil Courage dice lo siguiente, esta noticia que le presenté ya para el 2017, cuando hablé de él, cuando fue elegido por el expresidente Donald Trump. Mientras que el candidato del presidente Trump para las Cortes Supremas es un episcopalino y él asiste a una iglesia episcopal en Boulder, Colorado, Neil Courage tiene algunas conexiones católicas significativas. ¿Por qué ellos resaltan eso? Esta otra que le había presentado en aquel entonces dice, Courage, de 49 años, es el hijo de Anne Courage, la administradora de Ronald Reagan, del presidente Ronald Reagan, de la Agencia de la Protección del Medio Ambiente. No es casualidad. Medio ambiente o cambio climático. Al igual que su madre, Neil Courage asistió a escuelas católicas, en su caso, a la escuela preparatoria jesuita de Georgetown, en Washington, D.C. Después de la universidad y la Facultad de Derecho en Columbia, Harvard, respectivamente, Courage contrajo al juez Antonio Kennedy, que también es católico. Courage recuerda a algunas personas de Scalia, un conservador, un originalista, cuyas decisiones se alinearon con la doctrina católica. O sea, que es católico. Estudió en una preparatoria jesuita, o sea, la Universidad de Georgetown. Entonces, si ellos tuvieron o tienen ese poder para tomar sus decisiones, si 7 de los 9 jueces de la Corte Suprema son católicos, ¿qué nos espera de cualquier ley que ellos puedan o quieran cambiar? Por ejemplo, en el 2015,
De la noche a la mañana, ellos tomaron la decisión de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Y la votación fue 5-4 a favor de ese matrimonio. Muy interesante. Miren lo que sucedió en el 2020, una noticia que le presenté con relación al mayor al mayor de Nueva York, al mayor de Nueva York, O'Connor. Dice lo siguiente, porque él quería obligar a que todos sean inoculados y iba a poner checkpoint o punto de chequeo en diferentes áreas de Nueva York. Dice la Corte Suprema, la pandemia no es excusa para discriminar a los grupos religiosos. Pongan mucha atención. Una victoria gigantesca para la libertad religiosa, dicen ellos. El miércoles por la noche en la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de 5-4, el mismo que sucedió con el matrimonio. La decisión del matrimonio de personas del mismo sexo fue tomada por una votación, una decisión de 5-4 a favor. Esta también. Una victoria gigantesca para la libertad religiosa. El miércoles por la noche en la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de 5-4, los jueces le dieron al gobernador de New York, Andrew Cuomo, que no puede discriminar a los grupos religiosos en la que respecta a la registración de la pandemia 1.9. Él quería obligar también a todas las iglesias que se vacunaran, a todos los miembros de iglesia, perdón, si no, no podrían tener las reuniones en sus lugares de culto. Dice, en octubre, el gobernador Andrew Cuomo emitió restricciones que afectaron gravemente a los lugares de culto, limitando la capacidad a veces a 10 personas, sin importar el tamaño del edificio. Cuomo decretó que los lugares de culto religiosos serían multados con $15,000 si actuaban en violación a las nuevas reglas. Muy interesante, escuchen bien qué fue lo que pasó después. Luego, el 9 de noviembre, la diócesis católica de Brooklyn presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema. Ustedes ven por qué fue que revocaron la decisión de Cuomo. La diócesis católica de Brooklyn presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, combatiendo la orden de Cuomo de eliminar el número de personas presentes en los lugares de culto. 2 sinagogas judías ortodoxas y su organización matriz también presentaron una demanda por la misma razón. Muy interesante esto. La diócesis católica, sabemos que de las Cortes Supremas hay 7 que son católicos. Dice en azul, 2 sinagogas judías ortodoxas. Sabemos que hay 2 jueces en la Corte Suprema que son judíos. Ahí está la totalidad. Todos votaron de acuerdo el fallo fue de 5-4 para que no se aceptara lo que Mayor Cuomo estaba diciendo. Ahora, por ejemplo, si viene una ley dada por el pueblo o pedida por el pueblo para que se tome un día de adoración, o especialmente vamos a decir para que se haga el domingo como día de descanso y de adoración, ¿qué decisión tomarán los jueces de la Corte Suprema? Si se toma una decisión, ¿quién ganará? De acuerdo a las creencias que cada uno de ellos tiene. Les sigo leyendo. Sin embargo, esto fue lo que leí ahorita. En un fallo anoche, la Corte Suprema bloqueó los límites de lugares de culto de Cuomo, afirmando que las regulaciones no pueden verse como naturales porque señalan a los lugares de culto como un trato especialmente o muy duro. No se debe impedir, eso era lo que decían ellos en aquel entonces. No se debe obligarse a las personas a hacer eso. Entonces, como están ellos, 7 católicos y 2 judíos. Si la decisión viene
como ya se ve viniendo, utilizando el medio ambiente y la pandemia, como dice en esta noticia, los mercados estarán cerrados los domingos debido al COVID. Esta otra dice, mercado del Capitolio cerrado los domingos debido al COVID. Esta otra dice, los mercados europeos cierran a la baja a medida que se intensan las preocupaciones del Omicron. O sea, como está creciendo las personas contaminadas por Omicron, los mercados en Europa cerrarán. Dice allí, Holanda entra en confinamiento total los domingos hasta mediados de enero. O sea, ahora mismo en Holanda, los domingos, los mercados están cerrados totalmente por culpa del COVID. ¿Y qué sucederá luego? Mientras sigan creciendo, aumentando estas cosas. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Hermanos, Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procurará regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Eso es lo que está haciendo. Por medio del temor o de la fuerza. Si no está inoculado, no vas a recibir tus beneficios. El Salmo 119, 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Se llegará a este punto en que violen directamente la ley de Dios, utilizando el cambio climático y la pandemia. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Recordemos, hermanos, que Colosenses 3:6 leímos anteriormente, ahorita, decía, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que viene la ira de Dios, por violar o invalidar la ley de Dios. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá estar de pie cuando llegue la ira de Dios? Que falta muy poco. Mientras los poderes de este mundo quebrantan la ley de Dios y obligan a otro a quebrantar la ley de Dios, pronto, muy pronto llegará el gran día de la ira de Dios. O sea, el derramamiento de las 7 postreras plagas. ¿Quién podrá estar de pie? El libro de Oseas, el capítulo 14, versículos 1 y 9, dice lo siguiente. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado ha caído. ¿Quién podrá estar de pie? Si está caído, no puede estar de pie. Aquí vemos cómo Dios le dice a su pueblo, vuelve a mí. O sea, está caído en el pecado, levántate. El versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos
y los justos andarán por ellos, o sea, los justos estarán de pie caminando en ellos, más lo que los rebeldes caerán en ellos, o sea, los que se rebelan, los que quebrantan la ley de Dios, estarán caídos. Entonces, cuando venga la ira de Dios, ¿quién podrá estar de pie? El que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Si usted quiere vencer en la gran controversia y estar de pie, debemos de amar a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Gracias, hermano querido, por su tiempo. Dios le guarde. Preparémonos. Maranata, Cristo viene pronto.